Buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz y desde Chile me estoy conectando junto a nuestro amigo y doctor Antonio Piñero, que está en España, para tener una charla muy linda, muy grata en torno a uno de sus recientes libros. Así que te doy la bienvenida, querido Antonio, nuevamente investigando la historia. Pues hola, te digo hola a ti y hola a todos a través de tu canal. Y le digo al canal que yo me siento muy a gusto estando aquí con ustedes. Gracias. Esta charla la teníamos preparada para agosto, tuve unos problemas, pasamos a septiembre, pero es para hablar de viaje a Tierra Santa. Ese fue uno de los últimos libros que has escrito, buenísimo, por cierto. Lo has escrito en compañía de Juan Eslava Galán. Quizá no es un libro muy popular como los libros del Nuevo Testamento u otros libros que tienen que ver con las ciencias bíblicas. Este libro es más novela histórica, entretenida. Y mi intención es que la gente pueda conocer este libro y adquirirlo porque es una novela con la que te diviertes, te entretienes mucho, pero aprendes muchísimo más. Es impresionante que a medida que uno lo lee, va aprendiendo de historia. Aprovecho de darle las gracias a la editorial Planeta por haberme mandado el libro y poder leerlo para prepararme para esta entrevista. Así que mientras te leo lo que me manda nuestro amigo Juanfra, quiero que me des tu impresión de cómo fue escribir junto a Juan Eslava Galán este libro. Bueno, pues Juan Eslava Galán era conocido y amigo mío desde hace tiempo y yo le había invitado cuando no teníamos el gobierno actual en la pequeñísima Bayona, esta que, como sabes, solo tiene 3.500 habitantes, pero teníamos unas conferencias en verano todos los jueves a las 8:30 que eran impresionantes porque yo traía a mis amigos que venían gratis aquí Uh -huh. o por un precio absolutamente módico, pero prácticamente todos gratis. Entonces yo invité a Juan y me enteré entonces que tenía algunas relaciones con la ciudad de Vigo y ese primer contacto que fue informal, que estábamos en el parador y nos reímos tantísimo, que entonces pues se entabló un contacto mucho más amistoso. Pues es que nos tirábamos de risa. Te hago un paréntesis, y es que durante los dos viajes que hicimos para hacer este libro a Tierra Santa, había una relativamente joven, una mujer que se llama Paloma Villarreal, que le gusta mucho la fotografía y nos perseguía y nos hacía fotos Uh y -huh. le dijo Juan, sí, sí, muy bien, estas son fotos para el futuro libro y tal. Y entonces la mujer se reía porque decíamos tantas tonterías todo el tiempo que se le movía la cámara y protestaba mucho y decía, haced el favor de no decir tantas tonterías que de reírme se me mueve la cámara y no. Bueno, total. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues aquí tenemos un material estupendo. Yo también conocía el trasfondo de algún libro que en Italia un antropólogo muy famoso y filólogo se llama Mauro Pesce, que se había unido a una especie de divo de la televisión y habían estado hablando sobre Jesús y habían tenido muchísimo éxito. Y yo, dando muchas vueltas, le dije, yo creo, Juan, que esta es una idea estupenda, pero vamos a hacer una cosa totalmente distinta. Esta puede ser un impulso, ¿no? Y entonces Juan pues dijo que sí, pero inmediatamente. Y yo le dije, bueno, tú has hecho otros libros, yo le seguía, ¿no? Que son como una mezcla de historia, de fantasía, mezcla de novela, pero esto es literatura de viajes, es totalmente distinto. Y me dice Juan, este libro será muchísimo mejor. Yo no me lo creía, pero luego me he dado cuenta que sí, que efectivamente la fórmula de un individuo que es un filólogo como yo Uh -huh. y un historiador más puro, historiador de las ideas, y un novelista, pero también divulgador de historia, esa fórmula
en la que recorres Tierra Santa y las zonas por donde fue el apóstol Pablo, por Turquía, por Atenas y todo eso, pues resulta que es una fórmula exitosa porque en realidad te permite considerar temas vitales de los evangelios, de la vida de Jesús, de la vida de Pablo, de los orígenes del cristianismo, o si quieres remontarte al Dios de Jesús, al Antiguo Testamento, a lo que es la Biblia, por qué hay que creerla, por qué no hay que creerla. Total, entonces nos juntamos dos pillos, porque somos pillos, un poco así, un tanto canallescos, un poco, yo lo digo en plan de broma, ¿no? Es un libro canalla porque no queda títere con cabeza. Exacto. Es verdad, no queda títere con cabeza, porque es una crítica, pero es una crítica muy amable, salvo alguna pequeña metedura de pata que se escapa o algo así. En general todo es muy amable, muy sonriente y tal, y cada uno dice lo que quiere. Pues entonces ese libro salió de esa mezcla que resultó muy buena de una esencia, que es lo que dice Juan Eslava Galán. No, cuando yo le digo, Juan, sin ti este libro no sería nada, y es verdad, yo te debo mucho. Y dice Juan, bah, 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 déjate de tonterías, porque la esencia del libro es tuya, y yo lo que he puesto es el jugo, el juguillo ahí de las historias y de eso. Bueno, ha hecho mucho más, ¿no? Porque Ajá. toda la estructura del libro de estar como en plan viaje, Sí, en plan reportero por un lado, pero al mismo tiempo con los ojos bien abiertos y claro. mirando y escudriñándolo todo y metiéndose con todo el mundo. Pues eso es propio de su persona. Hombre, yo no lo habría hecho así. Yo puedo ser divertido de vez en cuando contando cosas, pero él tiene gracia. Es Sí. un don, es el carisma. Y con ese naces. Yo no sé qué es lo que pasa, pero yo puedo contar un chiste y se queda la gente así. Ah, no. Bueno, pero resulta que el mismo chiste lo cuenta Juan y la gente Carcajada. se ríe. Es que tiene algo, Juan tiene algo, y eso tú lo sabes, que tiene magnetismo, tiene carisma, charisma, en griego viene de charis, que es gracia, pero gracia en todos los sentidos. De una mujer se puede decir que tiene charis, que tiene gracia, pero puede referirse no a que es graciosa, sino también a la belleza. Por ejemplo, un caso curioso. Cuando en el Evangelio de Lucas al principio, en el griego de quien fuere el Ujú. que ha hecho esos dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, que no lo sabemos y que han Ajá. sido añadidos, bueno, pues entonces el autor, quien fuere, pues resulta que le dice a María llena de gracia, Ujú. en un perfecto. Es un participio de perfecto que indica una acción pasada, pero que sigue en el presente. Y yo algunas veces, ¿sabes qué he tentado de pensar? Pues que el ángel Gabriel le dice a María, oye, estás muy guapa. Algo así, porque estás llena de Ajá. gracia. Como un halago, sí. O sea que es carisma. Tienes un carisma. O lo tienes o no lo tienes. El carisma puede ser negativo. ¿Qué duda cabe que, por ejemplo, Putin tiene carisma? Si no, no arrastra a la gente. Ujú. O algunos malvados han tenido carisma, ¿no? Pues Juan tiene carisma y arrastra. Ujú. Y ese carisma y arrastra se une con la otra parte de la Jari, que es la gracia. Pero no solamente la belleza, que también la tiene su expresión, sino la gracia que te hace reír. Mm. Yo te comentaba antes de la grabación lo que me había dicho Eugenio Gómez Segura,
que era realmente un tipo, una persona demasiado graciosa, que todo lo que va hablando causa risa y siempre la gente en su entorno está divertida con él. Pues sí, te ha encantado. Pues he tenido la suerte de ser amigo de Juan. Ujú. Así que, y cuando dos amigos se reúnen y pueden escribir, pues entonces eh, no es raro que salga una cosa buena porque se hace con gusto. Claro. Y el sistema, no nos vimos ni una sola vez después quiero decir, mientras estábamos escribiendo el libro, que duró no demasiados meses, pero el sistema es correo electrónico. Ajá, así Él fueron escribe una redactando el libro. cosa y yo escribo rojo y con el mismo archivo. Ajá. Ojo, eso es muy importante. Con el mismo Mm, archivo electrónico, se iba pues editando. vas reescribiéndolo, siempre el mismo archivo y te lo vas enviando. Pero tú quieres creer que hemos escrito capítulos de Viaje a Tierra Santa 6 o 7 veces. A lo mejor no te lo crees. Mm, ajá, O sea que a veces parece que las cosas son sencillas y es verdad que nos salía espontáneo, pero lo hemos escrito 6 o 7 veces, ¿eh? Y yo lo puedo demostrar. No todos, ¿eh? Pero tengo todos los capítulos en idas y venidas y todo eso, lo tengo recogido en Viaje a Tierra Santa en una carpeta grande ajá, de mi computadora, ¿no? O sea que yo puedo demostrar eso. No todos, ¿eh? Otros han salido más rápido, claro. pero lo importante es eso, que Pero, se unan dos personas y tengan un buen tema. Y el tema Jesús, Tierra Santa, Pablo, orígenes del cristianismo, es un buen tema. ujú, pero cuando luego tú leías lo que él te enviaba, llegaba un momento que estás leyendo, escribiendo y te reías tú solo ahí frente a tu computador. Claro, yo también me reía y se lo leía a María Ángeles y nos reíamos muchísimo. Es más, algunas cosas que quiso quitar Juan, yo le dije que no, que por favor, que las dejara porque es que eran muy graciosas. Yo mismo me reía. Y tú te ríes y María Ángeles se ríe y yo no conozco a nadie. Yo digo de broma, ¿eh? Es todo una broma, pero digo, ¿tú sabes lo que promete Planeta? Planeta promete que como no te diviertas, te devuelve el dinero. Ah, no. Es una broma. ¿Cómo te vas a... Pero ¿ves cómo te has reído? Pues a la gente le hace gracia, ¿no? Porque es, hombre, Planeta, aparte que es un libro que en España es un libro barato, Mm, sí. aunque tenga 450 páginas, ¿eh? Y muchas fotos. Es enorme, sí, sí, es súper largo. A mí me encanta la aventura Pero del los Cairo. capítulos son cortitos, Sí, sí, van avanzando rápido. Por eso rápido. uno agarra el hilo de la historia, porque avanza rápido. No se queda pegado ahí en una trama, no, muy rápido. El viaje al Cairo me fascinó, me encantó, porque es como que me transportaba a Egipto, contando ahí las anécdotas. Pero para empezar, la idea aquí no es contar todo el libro. Claro, tú te acuerdas del título. Sí, Fíjate, dos ancianos, como él dice, trepidante aventura en el Cairo. el Cairo, exacto. Pero para que los Te amigos ríes. sepan, este libro son dos los personajes, Bonoso y es Antonio, pero todo parte con Bonoso. Él decide ir a encontrar como su espiritualidad, su respuesta del porqué de las cosas y dice, me voy a un viaje a Tierra Santa. Y la esposa es la que no quiere. No, pero ¿cómo que las pastillas, la presión, cómo se te ocurre? Ya ahí comienza lo divertido. Claro, y le dice, pero bueno, pues si tú toda la vida has sido un incrédulo y ahora me dices que te vas a Tierra Santa y con Antonio y se arma ya el primer jaleo entre los dos, pero en fin, pero es verdad, ¿eh? Isabel también es muy graciosa y es muy, no sé qué, Ajá. se entiende muy bien con ¿Y su por marido. qué Bonoso? Bonoso, ¿a qué se debe ese apodo?
No, no es un apodo, es un nombre, es un mártir, es un mártir. Resulta que esos Ah, mártires dicen que de Antioquía, a lo mejor ok. viene del siglo III, que era un militar. Sí, Juan es Bonoso, porque al principio ponía Juan, y digo, pero si yo me pongo Bonoso, pues guardo una mayor distancia y puedo decir más disparates. Y entonces, pero Bonoso y Maximiliano son los santos patronos de Arjona. Arjona es un pueblo de Jaén, la provincia de Jaén, al norte de Andalucía, donde hay inmensos olivares, Ah, inmensos olivares. Entonces, desde allí, y los santos Maximiliano y Bonoso son los patronos de Arjona. ya, porque yo decía, ¿será Juan Bonoso? Porque Antonio me queda claro, porque dice de Chipiona y hace menciones de ti. Pero Alto, es que es ojos verdad. azules. Entonces, yo sé que tú eres Antonio en el libro y Eugenio Gómez me dice, él es Bonoso, es Juan, Juan es Bonoso. Y es Y verdad. seguía leyendo, tenía mis dudas. Pero otra parte, cuando hablas de la zarza ardiente, hay una parte como bien quizás picante para el mundo confesional, cuando menciona esto de los alucinógenos Bueno, a pie de página. sí, es que siempre ha habido, en toda la historia de la investigación y también en los manuscritos del Mar Muerto, ahora podemos poner, por ejemplo, algún caso, ¿no? Siempre se ha pensado que historias tan antiguas como la de Moisés y la zarza y todo esto podrían tener el fondo de un ensueño o una alucinación. Es decir, porque tú ves, por ejemplo, en el candomblé moderno, ¿no? Que ya no sé si tomarán o no, ¿no? Pero yo lo he visto en Brasil, ¿no? Que me han invitado a algún candomblé, gente amabilísima y con Ajá. tanto dar vueltas y con los ensueños luego dicen unas cosas increíbles. Bueno, pues lo que te quería decir, se ha llegado a tal extremo a lo largo de la investigación exagerada. ¿Y por qué digo Ajá. exagerada? Hago un paréntesis, porque la investigación de hechos antiguos tiene gran dosis de imaginación para hacer hipótesis plausibles, ya Claro. que los datos son muy pocos, ¿no? Son hipotéticos. Bueno, pues fíjate, y ahora ya hechos en paréntesis, voy a lo de los alucinógenos. Ujú. No sé si te suena la figura del investigador de los inicios de los manuscritos del Mal Muerto, que se llama eh, John Allegro. Allegro, sí, como el Allegro musical. Ajá. ¿Y él hizo No ese te suena. estudio? No. No, bueno, pues ese individuo dijo que el Jesús, bueno, había ahí una confusión porque se creía que parte del cristianismo estaba allí. Y lo que él afirma, que Jesús como tal no existió, sino que era un hongo, Mm, una amanita, de esas amanitas que no, no me hagas casos si, porque lo digo de memoria y puedo equivocarse, no sé si es la manita muscaria o no sé qué, una de esas amanitas, y decía, no, si el hongo alucinógeno, ese es Jesús, Jesús no existía, y los primeros cristianos es que se dopaban con esa amanita y imaginaron la figura de Jesús. Bueno, eso es una hipótesis absolutamente no plausible, ¿no? Como hipótesis. ujú. Bueno, pues en lo de la zarza y todo eso son hipótesis para explicar las posibilidades de que a lo largo de la imaginación se ha Ajá. pensado que todos los éxtasis proféticos y todas las grandes figuras de alguna manera de la religión o bien eran, sufrían alguna enfermedad como se ha Claro. dicho de San Pablo que era epiléptico, o Santa Teresa, o San Juan de la Cruz, o alguno de esos, ¿no? O bien se drogaban. Pero eso lo dice como riéndose también un poco de lo que es la historia de la investigación, ¿no? Que siempre se sospecha
que esas leyendas, fíjate, ¿en qué siglo? Moisés está en el siglo XII aproximadamente antes de Cristo, ¿no? Porque el éxodo se produce en la época de Ramsés II, ¿no? Claro, es lo que ellos dicen. Entonces, realmente, salvo aquellas hipótesis que tú puedas hacer con textos de las pirámides o los textos posteriores a esos, ¿no? De las pirámides o inscripciones de Ramsés, ahí puedes hacer hipótesis plausibles, aunque cada uno habla de la feria como le va en ella, ¿no? Ujú. Pero de Moisés, ¿qué hipótesis plausibles va a hacer? ¿Qué inscripciones tenemos de él? Nada. Pues nada, pues entonces es simplemente lo que tenemos es la narración bíblica. Exacto. Y esa narración bíblica, pues tú te piensas lo que quieras. Ujú. El espectro va desde una creencia, incluso al pie de la letra, cosa también como hipótesis poco plausible, Ajá. hasta un simbolismo, pero para sacar alguna verdad religiosa, o bien entenderlo simbólicamente y decir que ahí hay una transmisión auténtica de la divinidad que utiliza el símbolo Ajá. para algún mensaje religioso. Bueno, entonces, mira, eso cada uno que piense lo que quiera, Exacto. pero Exacto. no, nosotros somos los dos agnósticos, ¿no? Jamás entenderemos el episodio de la zarza ardiente Ujú. como algo exquisitamente real, Ajá. de ningún modo. Ahí también tengo otra duda. En la parte cuando Antonio y Bonoso se encuentran en el monasterio de Santa Catalina, ¿realmente ahí puede alojar gente o eso es parte de la novela? No, sí se puede, sí, hay una parte, sí, no, es Mm. verdad, o sea que es verdad, sí, bueno, pero pocos, esos son gente que tienen que ser investigadores, irán a Ah, ya, o viajar. sea, no es como un hotel que hay ahí para turistas. No, bueno, ahora, sin embargo, de esto hace años, que fuimos, porque eran 3 años o algo así, o más. O sea, ten en cuenta que ha habido la pandemia por Sí. medio y que el libro se terminó antes de la pandemia prácticamente y que estuvo parado al ser un viaje, un relato de viaje novelado, como tú dices. Sí, ¿Cómo iba a publicar Planeta un relato de viaje si no se podía cuando viajar? el mundo estaba detenido, exacto, Bueno, nadie pero sabe. volviendo a Santa Catalina del Monte Sinaí, es evidente que ahí sí que se puede Ah, establecer entonces para sí, que tú has podido como investigador quedarte ahí. se puede. Sí, sí. ¿Y qué Sí, tal es sí, adentro? no, nada, es una fortaleza. Y todo eso, tal como lo pintamos, es una fortaleza. Lo mejor que te puedes hacer una idea no es una descripción. Vete a internet y lo ves. Y ya Ajá. Claro, porque yo siempre he visto el monasterio desde afuera, o sea, la típica imagen a los pies ahí del desierto, del monte. y todo eso y tal. Es una cosa increíble. Además, los monjes son griegos y todo esto. Se puede uno chapurreando un poquito griego. Yo no sé griego moderno estrictamente porque no me he puesto a ello, ¿no? Pero Ajá. el griego que yo estudio es el preludio, como quien dice, del griego moderno. Ujú. Pero si tú hablas lentamente, te entiendes. Bueno, Ujú. pero vamos, eso tiene poca importancia, Ajá. disculpa, Y digo. esto, Antonio, esto de que cuando se encuentra ahí el códice sinaítico, Sí. se contaba de la historia de Constantin von Tischendorf que los monjes tiraban hojitas del códice al fuego, ¿eso es verdad? Bueno, eso son historias también, ¿no? Ah, Porque el códice sinaítico está prácticamente completo. Y ajá, además hay facsímiles. Yo tengo, no aquí, pero en mi casa de Madrid, un facsímil del códice sinaítico. ¿eh? O sea que realmente, y eso lo puedes comprar. Ahora está en el Museo Británico, el códice. ajá. Ya, Bueno, entonces hubo una historia. sí, pero vamos, eso es fantástico.
es fantástico todo eso y para empezar está bien porque le da un aura de misterio y tal, pero es un antecedente del libro como tal y no conviene centrarse ahí porque es anecdótico. El libro es Ajá. más enjundioso, creo yo. Yo no sé si tú quizás tienes más tendencia o tu amigo a ver o indagar en la parte de la Biblia del Antiguo Testamento y Bonoso también, porque previamente Juan Esteban había escrito la Biblia contada para escépticos. Y Ajá. es un libro que él me dio a mí y que luego me dedicó a mí. Está dedicado a Ah, mí por la cantidad de trabajo que yo había hecho sobre ese libro y Juan es muy agradecido. Y entonces mm. la Biblia contada para escéptico pues, tiene una dedicatoria latina, alere, alere Flamma Veritatis o algo así, o sea, alimentarse con la llama de la verdad, ¿no? Entonces, claro, para Juan es muy importante fijarse ahí. Ahora, realmente, la idea mía, lo debo confesar, era fijarme en aquello que yo trabajo, no propiamente temas del Antiguo Testamento, que también, sino temas del Nuevo. Claro, como Porque, cuando hablas de la crucifixión, hablas de la Trinidad, y me encanta este diálogo que se da en el libro donde Bonoso te va haciendo preguntas y tú vas contestando desde el lado más crítico, más científico, y comentas cómo se te ha criticado el tema de la resurrección. pues sí, es verdad. Y eso muchísimo. Vamos, acaba no sé cómo casualidades, porque la semana pasada en una revista española donde yo se llama Aventura de la Historia, donde yo publiqué un artículo no sobre viaje a Tierra Santa, sino un artículo exponiendo las novedades que tenían lo que yo llamo el libro gordo, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, y Ajá. justo ahora sale en la aventura de la historia, dice, el profesor Antonio Piñero comete muchos errores. Dice, que yo me imagino que es un sacerdote, un párroco o algo así. En su libro, y también se refiere a Tierra Santa, es un ignorante porque niega la resurrección. Cuando dice, nada, esos son errores, porque esos son hechos históricos y los hechos históricos no pueden negarse. Entonces, y enumera un montón de errores que están tanto en el libro gordo, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, como recogidos cuando se habla del Nuevo Testamento en el viaje a Tierra Santa. O Ajá. sea, que yo sí niego la resurrección como un hecho histórico. ¿Por qué? Porque como historiador yo no puedo creer en milagros, y menos en milagros contra la naturaleza. Ahora bien, es también igualmente bien sabido que un historiador no se dedica a proclamar, yo no creo en la resurrección para intentar convencer a la Ajá. gente. Solo si se le pregunta o en el libro sale que XX que estás escribiendo, que tienes que tratar el tema de la resurrección, pues yo al principio decía, ese tema no lo trato. Y la gente se me echaba encima. ¿Por Ujú. qué? Dice, porque usted no se atreve, u otros porque hay muchas pruebas, hay muchos testigos. Y yo decía, no, porque el tema de la resurrección es sobrenatural y un historiador que yo pretendo serlo, pues no trata temas sobrenaturales. Ajá. O si trata temas sobrenaturales, yo no me acuerdo muy bien si en Viaje a Terra Santa expuse esta tesis, porque expongo tantas que ya algunas puede ser que me equivoque, ¿no? Pero yo siempre he dicho que sobre la resurrección y las apariciones, lo que debe hacer un historiador es exponer las condiciones de posibilidad. ¿Me explico? Ujú. Es decir, de por qué razonablemente puede explicarse que una idea como la resurrección, que tú como historiador o historiadora
pones entre paréntesis, ¿no? Ojo, que el historiador no debe pretender jamás quitar la fe a nadie, él les pone lo que le parece que es Claro. mejor. Entonces vuelvo, ¿no? Las condiciones de posibilidad es cómo razonablemente los discípulos de Jesús llegaron a creer que Jesús había resucitado. Ujú. Y eso es lo importante para Ajá. un historiador. Entonces, hay otros, por ejemplo, Javier Alonso, que es muy amigo de Eugenio Gómez Segura, que es otro alumno mío y con el que estamos tramando un libro sobre orígenes del cristianismo en conjunto. Él tiene un libro, Javier Alonso, Ujú. que se titula Resurrección y trata de la resurrección de Jesús. Él sí que dice claramente, yo niego que exista la resurrección y creo que no es un hecho histórico, y empieza el libro, claro, con una gran potencia afirmativa negativa. Ujú. Se han vendido bastantes ejemplares, pero cuando tú ya empiezas un libro negando radicalmente a los creyentes, lo normal es que la respuesta del creyente es que coja el libro y diga, el autor es un fanático, y tire el libro por la ventana, o Claro. si tiene piscina, a la A la piscina, o si piscina. está en la playa, al O, mar. sí. O si está con la chimenea encendida, al fuego. Al fuego, y bien. Entonces, yo creo que es el viaje a Tierra Santa, y volvemos, siempre damos vueltas, ¿no? Al lado de eso, aunque vayamos por aquí y por allá, porque nuestra conversación es informal. Pues el viaje a Tierra Santa tiene eso, de Ujú. que no pretende estrictamente convencer a nadie, Exacto. sino que, en plan de broma, pues criticas todo Ajá. y no queda títere con cabeza. Sí, como el de la Trinidad. A mí me encantó cuando comentan entre tú y Bonoso el tema de la Trinidad. Lo mismo que pasó con esto de la muerte vicaria, que la Trinidad era una idea más griega que judía, mucho menos cristiana, que luego la agarra el cristianismo y se la apropia. Pero hay un ejemplo que tú colocas sobre el embarazo de María. Si el Uy, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son los tres en uno, entonces, ¿qué pasa en ese embarazo? Es medio raro. bueno, bien, pero ahí no sé si caíste en la cuenta, que creo que sí, ahí estamos citando un libro de Bonoso antiguo Ajá, sí, sí, sobre el ahí también lo cristianismo mencionas. Sí. explicado a las ovejas. Y ahí hay una broma, que entonces yo estoy oyendo, yo también intervengo, pero estoy oyendo así muy atentamente lo que él me va leyendo, creo que con una tableta, ¿no? Sobre la Trinidad, y yo digo, a ver, ¿de quién es esta historia? O sea, ¿de quién es esta disertación? ¿Quién ha escrito ese? Y dice, bueno, pues de un teólogo. Y de un teólogo. Y yo pregunto, ¿y quién teólogo? ¿Y qué teólogo es? Y dice Bonoso, de eslava. Digo yo, va, ese hombre no es serio. O sea, que más broma que nos metemos uno con otro no me puede decir. O sea, que yo digo, va, ese hombre no es serio. ¿Cómo se ve? Estamos tratando de un tema serísimo, que es la Trinidad, y respetuosamente. Entonces, hay equilibrio. No, sí, es muy bueno. Te voy a leer una de las preguntas de Juanfra porque va avanzando el tiempo. Mira, Juanfra dice, su lectura despierta la curiosidad acerca de la relación entre los autores, dos de mis preferidos, cada uno en su género. Dicho sea de paso, y nos hace preguntar al profesor Piñero, ¿cómo surge el proyecto de viajar juntos a Tierra Santa? Y por consiguiente, ¿cómo la idea de reflejarlo en forma novelada y de manera conjunta por escrito? Eso lo contaste ya al principio de la charla. Sí, sí, pero ¿por qué se lo dije yo, se lo dije yo a Juan. Y él dijo que sí. Al principio era un diálogo. Y él precisó, bueno, pero el diálogo debe ser en un viaje. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacer los viajes. Es decir, que eso salió. Ten Ajá, en cuenta que la gestación de un libro dura años a veces, ¿no? claro.
a lo mejor esta idea se nos ocurrió, yo no me acuerdo, pero a lo mejor hace 4 años o 5, ¿no? Ajá. Y luego ya nos enteramos de lo de Pausanias, la sociedad que organizaba los viajes, y entonces fuimos allí y ahí está en las fotos, porque se nos ve con otras personas, ¿no? Ujú. Ok. Mira, daría la impresión de que el peso del libro lo lleva en rigor científico el profesor Piñero y su saber histórico. Entonces la pregunta es obligada. ¿El libro es más Eslava Galán o más Antonio Piñero? ¿O tanto monta tanto? Ah, tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto. Esa, Monta esa tanto. expresión española no la conocía. ¿No? Pero es que, vamos a ver, esa expresión es histórica. Ah, Que eso es el lema de Isabel la Católica. acá ¿Quién no fue lo usa nadie. ¿Quién? Isabel la Católica. No, no usa nadie ese dicho acá en Chile. Ah, Tanto no lo monta, usa monta nadie. tanto. Ah, es que te había entendido, perdón, no le gusta a nadie. No, No, no no lo lo usa usa nadie. nadie. No, pues eso es. Se unen en matrimonio Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Ese es el comienzo de la Hispania moderna, la unión del reino de Aragón, que es Aragón y Cataluña, pero que se llama Reino de Aragón, con Castilla, el reino de Castilla. Y la unión es tanto monta, es decir, tanto Ajá, manda Fernando como Isabel en cada uno de los sitios. La unión es tan perfecta que tanto monta, monta monta tanto, tanto. Ajá, que, allá. que es, es para decir que Fernando e Isabel, los reyes católicos, realmente mandaban cada uno en sus territorios, pero también mandaban en los de Ajá, el marido o esposo en el de su mujer y a la inversa. ajá. Pues aquí tanto monta, monta tanto. Yo le doy mucho mérito a Es Juan la Eslava, mala. Ujú. porque ¿qué hace un individuo como yo, por ejemplo, disertando? Pues sí, estará muy bien. Él dice, es que la esencia del libro es tuya, pero es que la esencia del libro también es tuya, Juan, porque la Ujú, esencia del libro es exactamente eso. ujú. Miscens, en latín, mezclando utile con lo útil o utile, el dativo, perdón, el acusativo, lo útil, dulci, con lo dulce. Miscens utile dulci, que si yo no me equivoco, creo que es una expresión de Horacio en el Ars Poética, ¿no? Miscens utile dulci. Lo útil soy yo y lo dulce es él. Y esa Ajá. mezcla es necesaria para el éxito. Tanto monta, Monta tanto. monta tanto. Eh, ya no se me va a olvidar esa frase. Y mira, respecto a lo mismo que estás Bueno, ¿he comentando. respondido o me he ido por Sí, no, respondiste. igual? El libro está escrito con mucho sentido del humor. Conozco bien la obra del doctor Antonio Piñero y me consta que es persona amable y no carente del mismo, pero ¿se ha sentido más relajado o cómodo al desarrollar este género para expresarse sin las ligaduras del rigor de disciplinas como la filología o la historicidad crítica? Pues sí, me he sentido más relajado y me he divertido yo mismo muchísimo. Y a la inversa, tengo que decirle a nuestro común amigo que en una entrevista a Juan Eslava Galán, parecida, ¿no? Le preguntaron por la dificultad del libro. Y le dijeron, bueno, Juan, pero usted ha sentido problemas o se ha sentido angustiado por el libro. Dice yo, nada, porque tenía al lado a Antonio. Es decir, que él estaba tan tranquilo, sabía que se contaría una historia y dice, ah, bueno, si yo meto la pata, Antonio lo corrige y tal. O sea que ha sido Ah, muy bueno en eso. mira. Una curiosidad, la parte gastronómica, la gastronómica, ¿es más de don Juan o de don Antonio? ¿O No, ambos no. comparten el buen gusto? Bueno, realmente es sobre todo 80-20 en favor de Juan. Juan es un experto gastrónomo, ¿eh? Sí, es 80-20 en pro de Juan, en honor a la Ajá. verdad.
Aunque hay a veces que yo le llevaba a sitios, porque en eso tengo menos imaginación y hay una parte del libro, venga, vamos a comer. Pero por favor, Antonio, no me lleves a tomar más falafel, que no. Ah, Y entonces yo ya no quiero más y tal. A veces protestaba. Bueno, eso también es verdad porque yo soy más rutinario. O sea que 80-20 o 90-10. ya. Una curiosidad, don Antonio. ¿Todos los personajes con los que interactúan son reales, inspirados en personajes reales o ficticios al completo? O algunos sí y otros no. No, son reales y ficticios. Ok. Es decir, son las dos cosas. ¿Eh? En parte, hombre, tienen una gran dosis de ficción, pero son personajes reales, sí, que andaban y circulaban por allí, los clérigos y todo eso. Hombre, cuando tú haces un viaje y pintas algunos personajes con los que te has topado, te tienes que guardar muy mucho de pintarlos tal cual, eso no puede ser. Entonces y tienes que cambiar los nombres. ¿No Ujú. comprendes que te pueden llevar a un juzgado Ajá. y le sienta mal? Es que eso es evidente, que tienes que cambiar los nombres, tienes que poner cosas de ficción y de todo eso, pero son personajes reales. Nos hemos Ujú. topado, sobre todo Juan. Ahora también es cierto que son personajes que también se ha topado Juan con ellos fuera del estricto marco del viaje, y los ha situado Lo en el incluye. marco del viaje porque la temática era conveniente. Ah, buenísimo. Ese dato. Para concluir las preguntas sobre la elaboración de la novela, y perdone, doctor Piñero, la posible deformación como lector empedernido, ¿podría haber algo de Sancho y de Quijote en los personajes Bonoso y Antonio? Demasiada, eso es demasiado elevado, es ponernos a una altura. Yo no me atrevo a hacer esa comparación, porque mi Ok. respeto por Cervantes es que es un autor tan tremendo, o sea, de un Ujú. autor que inventa la novela moderna y que utiliza, pásmate, 35.000 palabras Ajá, diferentes, como tienes en el Quijote. ¿Sabes lo que es eso? ajá. Entonces, mi respeto es tantísimo por esa obra monumental que yo ni me atrevo. Ujú. Bueno, pero sí, a lontano, ¿no? Diciendo así, bueno, bien, el gordo, el Sancho Panza, todas las cosas y tal, y puede ser Bonoso y tal, y Antonio es más Quijote. Bueno, podríamos decirlo, pero dentro de Ajá. un máximo respeto, ¿eh? Yo por la Inmenso. hora me he saltado varias preguntas de Juanfra, entonces me gustaría enviarte este PDF para que puedas leerla si tienes un tiempo, pero voy a hacer la última pregunta. Bueno, pero tú si quieres, házmelas y yo respondo con sí o no. Ajá, mira, a ver, creo que han sido muy valientes y políticamente incorrectos, lo digo con admiración, al explicar tan abiertamente, entre otras cosas, cómo Israel acogió a las comunidades judías procedentes de los países árabes, pero como los estados árabes limítrofes no aceptaron ni integraron a sus hermanos palestinos, página 95. Tras la declaración de independencia de Israel y la consecuente guerra, ¿a qué cree, profesor, que se debió tal suceso? No puedo responder con sí o no. Por supuesto, lo que sí diría, y no me voy a meter ahí, porque tengo muchos amigos judíos, muchísimos, y no, además, sabes que yo tengo clases con Ariel Horowitz, ¿no? Con el Moriah Center, y yo no Ajá, quiero hacer, yo, él tiene el libro, ¿no? Con el máximo respeto, entonces él puede leerlo y todo eso. Ahí no puedo contestar con sí o no, y no quiero meter. ok. Eh, Está en para, el libro. para terminar, don Antonio, ¿ciencia y fe están reñidas o pueden convivir? Están reñidas, no pueden convivir. En mi Ujú. opinión, no. Vale, más. Me gustó, me Disculpa. gustó. Bueno, el premio que él ganó en la El premio literatura, Planeta. el premio Planeta, acá en Chile no se conoce mucho. ¿Me puedes comentar cómo es ese premio? En qué consiste?
El premio Planeta, ¿que en qué consiste? Pues es un premio anual a la mejor novela en lengua española, que lo mismo lo ganan de un lado del charco del Atlántico que en el del otro, ¿no? O sea, hay y lo mismo hombres que mujeres. Ajá. Ahora, no te lo vas a creer, el premio Planeta está dotado con 1 millón de euros. Ese es el premio al ganador. 1 millón de euros. En tiempos de Juan, porque yo no sé si fue, no sé cuándo fue el premio Planeta, por En búsqueda del unicornio, que es una novela también sobre temas de la colonización española, con lados positivos y negativos, como tienen todas las colonizaciones y todo eso y tal. Bueno, pues entonces se fue en el Ujú. 94, en el 96. Y desde entonces él forma parte del jurado del Premio Planeta. Uy, Pero tú no sabes lo que es 1 millón de euros. Lo único que pasa es una que luego el locura. Premio Planeta, de alguna manera, está obligado a seguir con Planeta para que la, el premio sea rentable y tiene que escribir más libros y todo eso. Lo más curioso es que el Premio Planeta último se lo concedieron a una mujer. ¿Y sabes qué? Que no era una mujer, sino 3 hombres. ¿Cómo es eso? 3 hombres que se habían coaligado para poner un nombre de mujer y Mm. dijeron de alguna manera, decir, hombre, pues como ahora hay mucho deseo por aquí en España de la igualdad y en el Acá en gobierno Chile lo mismo, sí. como mujeres y homogenizar de tal manera que haya siempre una igualdad y todas esas cosas y tal, pues a 3 autores, que ahora yo no recuerdo el nombre, se les ocurrió, se les ocurrió escribir conjuntamente y pensaron que se lo daban a una mujer. ¿Y cómo los pillaron? Bueno, pues porque no hay que presentarse el premio Y que se presentaron los tres. Oh. eso en cuanto ya al final se descubre, ¿no? Y luego Oh. hay una cena pública y todo eso, y entonces resulta que en vez de ser una dama, aparecen 3 señores que se disfrazaron con nombre de mujer. No sé cómo consiguieron meterse en la piel de una mujer muy bien para que no les pillaran, ¿no? Que no estaba describiendo una mujer, o sea, que el tono no fuera masculinista, sino feminista, ¿no? Bueno, no. Oh. Pero vamos, el premio de Juan Eslava es el premio Planeta, es el premio eh, mejor dotado de las lenguas Ujú. hispanas. Ah, buenísimo. 1 millón de euros, pero sí es casi Es una como un locura. premio Nobel, ¿eh? Tremendo. Bueno, mi querido Antonio, ya tengo la 1 de la tarde, entonces tú tienes las 6 de la tarde. Las 6:03. Sí, nos cambiaron la hora el sábado, por eso ahora ya tenemos menos horas de diferencia, 5, antes teníamos 6. Muy bien, yo soy muy contrario al cambio de hora. Ajá. ¿En qué sentido? Oh, porque la luz y el sol es maravilloso y te quitan 1 hora de sol. Ah, sí, los horarios de invierno, de verano, sí. Así que, Antonio, espero que la gente se disfrute esta charla que tuvimos en torno a Viaje a Tierra Santa. Los que puedan se lean el libro, porque como tú dices, es económico en España. Y nos vemos pronto. Y yo no sé si hay, es un libro de bolsillo, ¿hay versión electrónica? No lo sé. No lo sé, porque el que a mí me mandó electrónico Editorial Planeta viene como sellado, con el logo de agua por todos lados. Entonces, no sé si habrá edición electrónica. No. Pero bueno, mi querido Antonio, como siempre me la paso súper bien charlando y grabando contigo. Ahí seguimos en Igualmente. contacto. Eh, es una charla distendida, ¿eh? Ujú. Entre amigos y nos Sí. divertimos así.
Por lo Claro. mismo se me permite que sea tan desordenada, porque pregunto por aquí, por allá. Bueno, pero sí, la vida es ordenada y desordenada. Así. Bueno, pues nada, saludos a todos. Adiós. Chao.